El gabinete puede que sea el componente al que la gente no le presta atención a la hora de armar sus PC gamers, pero créeme que no tiene que ser así. El gabinete realmente resulta ser importante y aunque no influya en el rendimiento directo a la hora de jugar, sí influirá en otros factores, como en el tema de la circulación de aire o espacio, entre otras cosas más, que ahí ya pueden afectar a otros componentes, y más allá de lo estético, los tenemos que tener en cuenta. Al haber una gran variedad de gabinetes, resulta lógico que nos preguntemos cuál es el mejor para nuestro presupuesto. Por eso, en el día de hoy voy a presentarte una guía definitiva de cómo elegir un gabinete para tu PC gamer o PC, más bien cosas a tener en cuenta. Pero antes de empezar, quiero presentarte al patrocinador de este video. Si andas buscando licencias de Windows económicas y seguras, te presento a GVG Mall, una página que vende diferentes cases de Windows y Office a precios accesibles. Si quieres comprar una licencia de Windows 10 Pro, le das a comprar ahora y en el apartado de confirmación de pedido puedes ver que Windows cuesta $22, pero podés aprovechar a obtener un descuento de hasta el 25% escribiendo el código BTGBG. Después continúas con el pago y elegís el método que más te resulte cómodo. Después los de GVG Mall te enviarán un mail con la key que compraste. Después vas a configuraciones de tu PC y ahí escribís la clave que te mandaron y así podés obtener una licencia de Windows legal, económica y segura. Si esto te interesa, en la descripción te estaré dejando los links para que vayas a aprovechar las ofertas que ofrece GVG Mall. Para empezar esta guía, lo primero que tenemos que centrarnos es en el tamaño del gabinete. Resulta lógico. Cabe aclarar que para esta instancia tenés que tener elegidos qué componentes vas a comprar en general, en especial qué placa base y placa de video vas a instalar. El tamaño del gabinete que quieras instalar importa bastante, no solo por el tema estético, sino también por el gasto que vas a hacer. Para dar un ejemplo, no tiene sentido comprar un gabinete lo bastante grande como algún full tower para que después le termines instalando una placa madre lo bastante pequeña. Estarías desperdiciando plata y espacio. Por esta razón hay diferentes tipos de gabinetes que los voy a nombrar junto a diferentes placas base que hacen combinaciones justas y buenas. Primero encontramos los Super Ultra Tower, que son los más grandes, recomendable para placas base ATX o EATX. Por otra parte los Full Tower, con placas base como las anteriores. Después los Mid Tower, que son los más comunes de ver y recomendables para placas base ATX. Los Mini Tower para Mini ATX o ITX. Y por último los más pequeños, que son recomendables para placas base Mini ITX. Una vez que te fijes cuál te conviene más, también tenés que fijarte si este tiene módulos para discos duros de 3.5 pulgadas. Me refiero a los típicos HDD metálicos. Si pensás instalar alguna unidad de almacenamiento de este tamaño, verifica que el gabinete traiga esto, ya que ayudará a que te organices bien. Hoy en día no es muy común de ver gabinetes que incluyan estos módulos, aunque podrás encontrar alguno que tenga solo dos, lo cual te puede servir. Si solo querés instalar unidades como M.2 y no querés otros módulos, revisa que el gabinete no incluya lo anteriormente dicho. Hay algunos modelos donde se les puede extraer y ahí te ahorrarías el espacio para organizar los cables. Si pensás instalar SSDs de 2.5 pulgadas, verifica que el gabinete contenga estos espacios para poder instalarlo. El siguiente punto a tener en cuenta es el tamaño del cooler del procesador. Esto dependerá de cuál elegiste. Asegúrate en la página del fabricador si soporta ese tamaño o más bien hasta qué límite soporta. Esto lo menciono porque hay diferentes tipos de coolers, algunos pequeños, medianos y grandes, y seguramente en el futuro haya algún fabricador que saque otro modelo más grande. Te recomendaría también que dejes un espacio de por lo menos medio centímetro si pensás instalar cualquier cooler. En el caso de la placa de video, por ahí mínimo 1 centímetro. Por las dudas, revisa cuánto es el límite. Acá tenés mucho cuidado, ya que hay fabricantes que a veces en la longitud de la placa de video ponen el límite, pero sin el fan de la parte frontal del gabinete. Me refiero al ventilador delantero. Asegúrate de saber si realmente tu placa de video puede entrar o no. Esto lo podés saber visitando la página del fabricador de la tarjeta gráfica que tengas, y esto también va aplicado para el gabinete que pensés adquirir. Y por último, también hay que hablar de las refrigeraciones líquidas. Resulta lógico que primero nos fijemos en el tamaño y hasta en cuánto es el límite en cuanto a medidas de nuestro gabinete. Es acertado. Pero también tenemos que fijarnos que estos no interfieran o estorben otros componentes. Por ejemplo, que este mismo en la parte superior esté apretada con el cooler del procesador. Esto haría que el aire no circulase bien. Por ende, la recomendación que te puedo dar para que no tengas este problema es que antes investigues o mires reviews acerca del gabinete que tengas planeado comprar. Y por último, y no menos importante, tenemos la fuente de poder. Encontramos dos tipos de modelos: SFX para gabinetes ITX y ATX para gabinetes lógicamente ATX. Terminado este apartado, ahora pasamos al punto número 3, que tiene que ver con el flujo de aire, y es que hay mucha gente que no tiene en cuenta esto y muchas veces eligen por elegir o por un apartado estético. Como sabemos, existen gabinetes con diversos diseños en la parte frontal. Desde mi punto de vista, recomiendo bastante los gabinetes mesh o esos que tienen agujeros o rejillas en la parte de adelante, ya que el flujo de aire va a ser mejor. En todo caso, también puedes usar gabinetes
gabinetes cerrados pero que tengan en alguna parte agujeros, como puede ser en los laterales. Lo que sí, evita a toda costa los gabinetes que tengan un panel frontal cerrado, y con eso me refiero a los que están bastante cerrados y no tengan algún agujero, y también aquellos que tengan un vidrio templado, por las dudas aclaro, en la parte delantera. A pesar de que estéticamente se vean bonitos con esos ventiladores, estos harán que el gabinete se vuelva un horno y por ende no los recomiendo mucho. Si no te querés hacer un quilombo bárbaro, yo te recomendaría que vayas por gabinetes que tengan un panel frontal mesh. Eso sí, antes mirate reviews de ese mismo en pruebas de flujos de aire. También revisa que el gabinete tenga mínimo unos 2 o 3 ventiladores en la parte frontal y una trasera ya incorporada, porque sin estos el gabinete prácticamente se puede volver un horno a pesar de que tenga un frontal mesh. Lanzará temperaturas bastante altas, esto lo digo por experiencia. La circulación de aire de un gabinete funciona de la siguiente manera, y es que los ventiladores de la parte frontal agarran el aire de afuera, para que después dentro de los demás componentes los pueda refrigerar, por así decirlo, básicamente para que no hayan temperaturas altas, aunque claro, tengamos en cuenta de que ese aire se calienta y en alguna parte hay que sacarlo. Por ende, el que hace esto es el ventilador trasero o los que se encuentran en la parte superior. Por esto digo que los gabinetes mesh son más recomendables, ya que hace que los fans frontales puedan agarrar ese aire fácilmente, a comparación de otros donde básicamente su panel frontal es cerrado ya sea en plástico o vidrio templado sin dejar algunos agujeros. El cuarto punto del que tengo que hablar y no es tomado tampoco en cuenta es de la calidad del gabinete. A primera vista es común que no distingamos en cómo están construidos los gabinetes y suponemos que están hechos siempre del mismo material. Sin embargo, no es así, ya que podemos encontrar diferentes tipos de calidades, ya sean gabinetes de aluminio o de acero. Obviamente no son lo mismo. Si tomáramos un ejemplo, el acero, tenemos que saber qué tipo es y cuál es el grosor. Esto también se aplica en el tema del vidrio templado. Los filtros antipolvo son esenciales y también tienen que estar en la parte frontal, parte superior o debajo de la fuente de poder. Con esto también incluyo el espacio entre la placa madre y la tapa para cerrar, y si este mismo llegase a ser delgado, los cables quedarían bastante apretados y no sería óptimo para nuestra PC. Por eso revisa bien este apartado y fíjate que no sea delgada. Además, revisa que el gabinete tenga accesorios donde se puedan organizar los cables, y con eso me refiero a las rutas donde podremos instalar los mismos y de paso también los agujeros para pasar los cables hacia la parte delantera. Y con eso me refiero a las rutas donde podremos ordenar los mismos. Debe tener un agujero en la parte del medio, arriba y abajo. Por último pongo al punto número 5 y es el tema de la conectividad. Estoy hablando de los conectores o puertos USB del panel frontal, más que nada en el tipo de generación que pertenecen. Esto lo pondría como algo opcional, por ejemplo, ¿cuántos puertos USB 3.0 puede tener el gabinete que quiero comprar o de qué generación puede ser? Primero hacete esa pregunta. Con esto también incluyo el controlador RGB del gabinete, que aunque no lo parezca te puede ayudar con las luces RGB ya sean del propio gabinete o coolers que tiene incorporado. Créeme que esto te puede sacar de cualquier quilombo. Hay fabricantes que pueden incluir esto y además otros conectores, junto con presitos para organizar los cables y tornillos para ajustar lo demás. Dicho todo esto, con esta información cierro este video. Tengo que ser honesto y es que elegir un gabinete puede ser un toque complicado, ya que en ciertos apartados como saber hasta cuál es el límite de longitud de una tarjeta gráfica es complicada y acá tendríamos que suponer. Y en internet si queremos buscar específicamente un gabinete no vamos a encontrar muchas reviews en profundidad, pero por eso en este video marqué los puntos más importantes para tener en cuenta si ahora estás en la situación de buscar un gabinete acorde a tus necesidades. Con esta guía se te puede facilitar la elección, así que te deseo lo mejor. Te doy las gracias si llegaste hasta esta parte. Déjame tu like y comentad qué te pareció este video. Si sos nuevo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Sin más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.